Gracias, hermanos, nuevamente por la invitación. Es un honor, es un privilegio el poder estar acá en esta iglesia tan especial para mi corazón. Y es un honor de verdad poder hoy enseñar junto a la palabra del Señor. Yo el primer enseñado. De manera que hay aquí alguien que por primera vez nos visita, que haya sido invitado, que por primera vez venga hoy. Bueno, el Señor le bendiga, bienvenido, un gusto, un privilegio, una alegría enorme, enorme. Podríamos decir que este mensaje está muy orientado para usted. Bienvenido, un gozo y una alegría. Les animo a que me acompañen a la poderosa palabra del Señor, al Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 13. Les pido el favor de que me acompañen a el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer en el versículo 1. Dice así la poderosa palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuestro amado Padre Celestial, qué bendición y qué misericordia es la gracia tuya cuando la podemos experimentar de una forma muchas veces más cercana. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu santa palabra, Señor, nos comunicas tu pensamiento. Señor, ella afecta nuestro carácter, hace posible, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Oramos, Padre Celestial, agradecidos por ti, por la maravillosa oportunidad que tenemos de ser expuestos a la palabra tuya, al evangelio tuyo, Señor. Te agradezco, Padre Celestial, porque a través de esta enseñanza nuestros corazones puedan entender y comprender el propósito que como hijos tuyos, Señor, tienes en nosotros. Y para aquellos, Señor, que están observando y mirando también puedan entender el regalo maravilloso de la salvación que tú ofreces a través de la reconciliación con Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por este tiempo. Te pido, por favor, que tu Espíritu Santo se cierna sobre esta congregación, que me dé sencillez, claridad, humildad, Señor, para transmitir tus dichos. Háblanos, Padre Celestial, de manera general a esta iglesia y de forma individual a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús y bajo la plenitud de tu Espíritu Santo. Amén. Había una canción que hace muchos años decía, qué triste, decía esa canción, qué triste cuando definitivamente tú estás acostado en tu cama esperando los momentos finales, como cantábamos ahorita, porque Él vive, y tú notas, dice, la canción dice, y tú notas, no que te están atendiendo, sino que la gente empieza a probarse la ropa que vas a dejar. Eso es duro, es dramático, ¿verdad? Y ocurre porque ese es el contexto muchas veces donde nos movemos y vivimos. Pero es dramático ver de pronto eso. Bueno, el contexto de este pasaje de alguna manera implica eso. El Señor Jesucristo les acaba de decir a sus apóstoles que Él va a morir. De hecho, en 18 horas estará muerto. 18 horas después de este pasaje que estamos viendo. Lo habrán matado. Y ellos no entienden. Ese es el contexto. Quiero contextualizar el pasaje. Y ellos lo que comprenden o lo que tratan de entender es que ahora que lleguen a Jerusalén, ¿cierto? Seguir a Cristo seguramente representa dinero, salud, prosperidad, porque esa filosofía existe desde hace 3000 años. Y ellos esperaban, incluso el autor de este evangelio esperaba, por intermedio de su madre, que cuando llegaran a Jerusalén, el Señor Jesucristo lo pusiera a él como el ministro tal vez de defensa. Y intercedió y le dijo al Señor, quiero que Santiago ocupe tu mano derecha ahora que llegas a Jerusalén, que vas a ser el rey, ¿cierto? Y mi hijito Jacobo, Santiaguito, que esté a tu mano izquierda. Y el Señor dijo, ustedes no entienden lo que están pidiendo. De alguna manera es lo que ocurre también como la canción. El Señor les habla a ellos de su muerte, ellos no entienden y ellos empiezan a disputar quién de ellos era el más importante. El contexto de este pasaje está en Lucas 22. Se nos dice cómo estaban disputando ellos por quién sería el primero ahora que Cristo. Ellos no entendían nada de la cruz, por supuesto, como no entienden muchas personas hasta que ella no es explicada de una manera clara. Y a eso es que se refiere, queridos hermanos, este primer pasaje. La iglesia
Yo voy a tratar de dar 2 lecciones, traje 2 lecciones, pero por lo menos que demos una, creo que quedamos perfectos, ¿sí o no? Sería maravilloso si pudiera los 2. La iglesia, queridos amigos y hermanos, vive en medio de una sociedad que está en contraste con la voluntad de Dios. La iglesia, no el mundo. La iglesia está viviendo actualmente también contraria a la voluntad de Dios. Y esta sociedad de compañerismo, de solidaridad, de afecto, de desinterés que uno ve allá afuera, ¿cierto? Infortunadamente también la estamos viviendo dentro de la iglesia local y por extensión dentro de la iglesia universal. Ese egoísmo que uno ve allá, ese arribismo con que uno ve que vive la gente, tranza y avanza. Si yo tengo que pisar la cabeza de alguien para triunfar en la vida, sí, ¿qué problema es? Si yo tengo que engañar a los electores para que me lleven a mí el poder, ¿qué problema hay en ello? Sabemos que el mundo tranza de esa manera. Lo dramático, querida iglesia, es cuando dentro de la sociedad que somos nosotros, porque la iglesia es una sociedad dentro de la sociedad. Nosotros también tenemos una ciudadanía, está en Filipenses. Nosotros somos nos casamos también, cantamos, pero somos una sociedad dentro de la sociedad. Por eso Cristo habla y dice que nosotros no podemos olvidar que somos la luz y la sal de este mundo corrompido. Entonces, queridos hermanos, lo duro que, repito, es cuando esos intereses individuales priman sobre los intereses generales y a veces ocurre dentro de la iglesia lo mismo. Y es lo que le estaba pasando aquí a los apóstoles. Ellos estaban peleando por saber quién iba a ser el primero. Hermanos queridos, cuando esto se traslada a la iglesia, como está ocurriendo en este tiempo, en este siglo XXI, ofreciendo en los últimos tiempos la realidad de enfrentamientos personales entre miembros de la misma iglesia local. Cuando nosotros vemos desvinculaciones de la iglesia local, cuando nosotros vemos que se manifiesta constantemente ese desapego de la novia, de la esposa de Cristo, cuando realmente no llegamos a tener la concienciación de lo que implica la iglesia, como dice el libro a los Hechos, la iglesia que fue comprada por la sangre de Dios, llamando allí al Señor Jesucristo Dios. Y cuando empieza esto a ocurrir a nosotros, en Musú constantemente nos ocurre, nos pasa. Pero cuando ocurren estas cosas y cuando se forma como de manera epidémica, pues definitivamente esto lo único que está mostrando es una manifestación notable de falta de comunión y de unidad. Y ese es el mensaje en el que quiero hacer girar, si el Señor me permite, en esta mañana el mensaje. Queridos hermanos, la comunión se expresa en acciones, no en palabras. Yo puedo decir muchas cosas, ¿cierto? Pero la comunión en realidad se expresa en acciones. No es posible hablar de comunión sin vivir en comunión. Vivir en comunión significa soportar. Mira lo que significa vivir aquí en comunión. Significa soportar, significa vivir con las impertinencias del mal humor de mi compañero, de mi hermano. Esa es la realidad para que nosotros podamos estar en comunión. No, yo estoy en comunión y a todos nos encanta la parábola del hijo pródigo, ¿o no? La llaman la reina de las parábolas, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo. Pero cuando tenemos que vivirla dentro de la iglesia local, nos apesta el olor de esa persona que ha llegado. Qué pena decirlo, pero es cierto. Y no me estoy refiriendo al olor físico, sino a sus defectos. Es que es muy cansona, es que es muy burletera, me cansa, mi hermano. Y es dramático esto porque lo que nosotros y el Señor espera de nosotros es justamente eso, que aprendamos a vivir, que aprendamos a soportar las impertinencias del mal humor de otro. Esto nos lleva cuando lo hacemos así a tener unos lazos verdaderamente fraternales de comunión. Y empiezo a vivir el amor del Calvario, no yo, Cristo. Si yo primero, entonces yo no entiendo nada del amor del Calvario. Yo no entiendo nada del fruto del amor que está en 1 Corintios 13. Queridos hermanos y amigos, toda la vida cristiana, en cualquier dimensión que nosotros la vivamos, es cuestión de llevar nuestra fe, nuestra teología, nuestra doctrina a la vida práctica. Si no, infortunadamente hemos, fracasado. Ortopraxis la llamamos algunos. La ortodoxia mía, la doctrina mía, la teología mía, yo la defiendo es con la vida.
no con las palabras. Yo puedo tener mucha teología, yo puedo saber mucha doctrina y eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere es cuánto vivo de eso. Cuánto ese conocimiento que tengo acá es capaz de bajarlo acá o soy capaz de bajarlo acá. De manera, queridos hermanos, que ese de alguna manera es la necesidad impresionante que nosotros estamos viviendo. Y cuando nosotros analizamos, como espero llegar hasta mi versículo que traigo programado, vamos a mirar una escena penetrante, una escena estremecedora, una escena que debería estar en el Evangelio según San Marcos, porque es el Evangelio del siervo, porque muestra a nuestro Señor Jesucristo como un siervo, porque está escrito por un hombre que fue un fracasado ministerial, como Juan Marcos. Un hombre que fue expulsado por el apóstol Pablo. Este chino es un cobarde, no quiero andar con él. Pero después restaurado y puesto por el Señor para escribir el Evangelio en el área donde él fracasó como siervo. Y por eso es penetrante, porque el Evangelio según San Marcos nos muestra al Señor Jesucristo como siervo. Pero el Evangelio según San Juan nos muestra al Señor Jesucristo como lo que es Dios. El Evangelio según San Juan fue escrito para demostrar que Él es la verdad. La verdad de la filosofía, también. La verdad de la vida, también. Yo he visto, hay mucha gente que se complica con eso. La verdad es que toda la argumentación de Juan es para demostrar que Él es Dios, que Él es la verdad, que Dios se paró en chancletas, que vino a este mundo, que Él es la verdad. Toda la tesis de Juan gira en torno para demostrar sus señales que Jesús es Dios, hasta que hace hablar al Señor Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad, yo soy Dios. Claro, y si Él es Dios, pues por supuesto será la verdad en todas las demás áreas, tanto físicas como espirituales. Queridos hermanos, me impacta mucho esto, porque aquí en este versículo, en este capítulo 13, y espero que lo lean todos en casa y en sus devocionales, podemos desarrollar una actitud que yo creo que nos ayuda a la comunión y a la restauración de la iglesia local. El Musú nos ha ayudado y nos ayuda a todos porque es dicha por el Señor Jesús. Y esa actitud es cómo desarrollamos nuestra humildad y comunión. Humildad no es pensar menos de uno. Eso no es humildad. Gente que cree que ser humilde es pensar menos de uno. No, es pensar menos en uno. Es no pensar en uno. Y esto es una lección enorme para los que desean casarse. Porque el matrimonio, el elemento del matrimonio es que yo tomo la decisión de morir para otro. Y en la iglesia pues también tenemos que hacer esa extensión. Y dice, su hora había llegado. Y esta frase de la hora es un símbolo, queridos hermanos, constante de la muerte del Señor Jesús. Su hora, por supuesto, se refiere a todos los eventos de la cruz, a todo lo que va a significar sus tribulaciones y sus sufrimientos. Digamos que ese es el lenguaje hebreo. Un hebraísmo, mi hora ha llegado. Es una manera de decir que es el momento ideal donde Él va a pasar a glorificar a Dios a través de la cruz. Recordemos que el Señor Jesús dijo que Él tenía que morir para llevar fruto. ¿Usted quiere llevar fruto? ¿Dónde? ¿En el matrimonio? ¿En el ministerio? ¿En la vida laboral? ¿En la vida académica? Debemos morir, porque ese es el ejemplo. Cuando yo perdono a alguien, siempre en el perdón tiene que haber una víctima. Cuando yo decido perdonar a mi cónyuge, tiene que haber una víctima. ¿Y la víctima quién es generalmente? O generalmente no. ¿Quién tiene que ser la víctima? El que perdona. Porque si el que perdona no se hace de víctima, no hay perdón. No hay perdón. De manera que en este contexto quiero que vean ese trasfondo, ese telón de fondo, los discípulos peleando por quién será el primero, por quién será el más importante, a quién se le van a atribuir, ¿no? Esos beneficios. Y el Señor Jesucristo empieza a hacer algo maravilloso. Y dice, versículo 1, versículo 2 dice ahora, y cuando cenaban, vemos que este acto ocurrió en medio de la cena, o sea, de la Pascua. Fue en medio de la Pascua que ocurrió este acto. El Señor se puso de pie y dice, cuando cenaban. Y fue antes de instituir la cena. Recordemos que la Santa Cena es para cristianos. Eso es importante decirlo. La Santa Cena solamente es para creyentes. Por eso aquí todavía está, usted va a leer el contexto porque no vamos a alcanzar a llegar allá. Pero usted en el capítulo 13 se va a dar cuenta que todavía estaba Judas Iscariote allí. Y Cristo le lavó los pies a Judas Iscariote.
Porque el Señor acá lo que estaban era en la Pascua de ellos. Todavía no ha institucionalizado la cena, la Santa Cena. Cuando Judas sale, el Señor ahí sí instituye la cena porque la cena es para creyentes. Los inconversos no tienen por qué espiar nuestra libertad. Eso es algo para nosotros. Aunque por supuesto el apóstol Juan en su evangelio no habla sobre la institución de la Santa Cena. Él ya había leído los otros 3 evangelios. Pablo también en 1 Corintios 11 ha hablado de lo que el Señor le enseñó en el desierto de Arabia, cómo fue que él institucionalizó esa noche la cena. Yo recibí del Señor, el mismo Señor le contó a Pablo lo que ocurrió esa noche. De manera que aquí Juan lo que está diciéndonos es cuando estaban en la Pascua. Ocurre esta escena tan impresionante. Dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, ¿que qué? Hermanos, capítulo 13, versículo 2. Estoy en Reina Valera del 60. De Judas Iscariote, que lo traicionase, ¿cierto? Queridos hermanos, vemos que el diablo usó la avaricia y la incredulidad de Judas para influenciarlo a traicionar a Cristo. Judas no fue una víctima inocente, como mucha gente lo hace creer. No, de ninguna manera. Judas nunca perdió el control de su propia voluntad, como usted tampoco ni yo perdemos el control de nuestra propia voluntad, por lo menos para pecar. Porque el hombre es libre, dice que hay un sector que dice que el hombre no es libre. El hombre es libre por lo menos para pecar. Entonces, en ese orden de ideas, queridos hermanos, nosotros tenemos que decir que Judas fue culpable de sus acciones. Si se hubiera arrepentido Judas, ¿el Señor lo hubiera perdonado? Claro que sí, claro que sí. La Biblia no habla de reprobados. Son sistemas teológicos. La Biblia no habla de reprobados. El único reprobado es el anticristo. El hombre de pecado le llama. De hecho, para mi juicio, muy respetable, mi modesta opinión, creo que el pecado de Judas es peor, que el pecado de Pedro es peor que el pecado de Judas. O son tan iguales. Pecado es pecado. Versículo 3, leo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es impactante, queridos hermanos, porque este comentario que hace el apóstol Juan es sorprendente. El Señor Jesucristo está en el pleroma, está en la plenitud, está en la conciencia plena de que va a ser exaltado hasta lo sumo, que el Padre Celestial le ha dado ya todas las cosas. ¿Qué pensaría usted de eso? Que sepa que todo el poder lo tiene usted coligado en sus manos, que todo es suyo, que usted es el presidente, por ejemplo, de esta nación. Hay gente incluso que termina una carrera y ya no quiere que le digan Ovidio, sino que le digan doctor Arias. ¿Ah? Y dice que cuando el Señor tenía la absoluta y total convicción de lo que es Filipenses 2, ahorita lo leeremos, de que el Padre lo va a exaltar y lo iba a exaltar hasta lo sumo, ¿qué hizo? Se puso en la condición de sirviente. Ay, cómo necesitamos ancianos, evangelistas, pastores, maestros, que cuando tengan y reconozcan su don y su capacidad, nos pongamos a lavar los pies de los hermanos en la iglesia. Queridos hermanos, sorprende esto, porque una de las cosas que más a mí me llama, por ejemplo, la atención de este pasaje, es que dice que poniendo todas las cosas en sus manos, eso es una forma de expresar que el Señor Jesús ya conocía la exaltación. Claro, no vamos a hablar de cristología, que mucha gente lo que dice es eso, ¿no? Como si teniéndolo todo, dejó todo para volverlo a tomar todo. Los cristianos están ya tarde. No entienden la encarnación del Señor. Si lo tenía todo, entonces ¿para qué lo pierde todo? No ha perdido nada. Sino que aquí lo que estamos diciendo es en su condición de hombre. Y hermanos queridos, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Dice, versículo 3, dice que el Padre le había entregado todas las cosas, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Me encanta a mí este pasaje, lo he enseñado muchas veces en el tiempo de la cena del Señor, en consejería a mí mismo cuando estoy en crisis, cuando realmente empiezo a confundir mi identidad con mi condición, porque saben ustedes, queridos hermanos, que yo estaba perdiendo mi identidad, yo creía que era pastor.
Y los que estamos en el ancianado tendemos a creer eso, que somos ancianos. No, yo no soy anciano, yo soy un discípulo. A veces uno pierde con facilidad su identidad y tiene que ser aterrizado por su esposa. Gloria a Dios por la mía. Y por la gente que lo ama a uno, le dicen, no pierda la identidad, usted es Ovidio. Su oficio sí es ser pastor, o su oficio sí es ser anciano. Entonces tendemos, yo soy ahora abogado. Aquí, yo soy doctor. No, esa es su profesión, esa no es su identidad. Y la gente que adolece de identidad generalmente endosa a eso, a esos logros, que no es que sea malo de ninguna manera, claro que no, ha costado. Pero a veces por eso es que perdemos de vista quiénes en realidad somos y perdemos de dónde venimos. Y lo que el Señor espera, no solamente en la vida profesional, que finalmente es algo temporal, sino en lo más trascendental, querida iglesia, en la vida ministerial. Porque no es que una persona necesite dones para manejar el ministerio. Sí, es maravilloso y necesario y creemos que los ministerios deben ser abiertos con base en dones. Pero lo que se necesita es el carácter. Queridos hermanos, me llama mucho la atención porque dice que la respuesta del Señor Jesucristo a esa confianza que el Padre Celestial le ha dado es que tomar la actitud de un siervo. Ahí en Lucas 12, rápidamente, en Lucas 12, yo voy a ir rápidamente, me impacta el versículo 4 porque para mí es una referencia a ese, dice Lucas capítulo 12, versículo 37, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que también nos lavará los pies el Señor. Dice, de cierto os digo que se ceñirá el Señor Jesucristo y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Me estremece que el Señor vaya a hacer eso conmigo. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos porque haré lo mismo. Estremece ese pensamiento, queridos. El texto dice claramente que el Señor tomará el papel de siervo y les servirá. Esta afirmación, queridos, es extraordinaria porque presenta el ministerio del Señor Jesucristo en su segunda venida. O sea, promesa tenemos. Entonces, ¿yo para qué quiero la aprobación de los hombres? Pero también la carne a veces uno la quiere y la desea. Pero es impactante ese contexto. Volvamos a nuestro Juan 4. Y ya no salimos más de ahí. No me gusta hacer tour con la Biblia. No es mi estilo. Generalmente tomo un pasaje y ese es el que enseño. Versículo 4, entonces lo leemos, dice que el Señor se quitó, ¿qué? El manto. ¿El manto de qué habla? De realeza. ¿Cierto? Dice que se quitó el manto. ¿Y que se puso qué? La toalla. ¿Y eso es sinónimo de qué? De ser un siervo, ¿cierto? Y nos va a decir qué hacían estas personas. Y repito, es maravilloso e interesante este relato, porque yo no sé por qué no está en Marcos, sino está en Juan. Y el doctor Samuel Pérez Millos, aprovechando esto, dice algo maravilloso y dice, en Jesús, Dios se hace hombre para servir al hombre. Y eso penetrarlo en la cabeza es difícil. En Jesucristo, Dios se ha rebajado tanto al hombre para abrazarnos con abrazo de hombre, para tocarnos con mano de hombre, para solidarizarse con nosotros los hombres, para hablarnos con garganta de hombre. Directamente Él, para servirnos, para darnos ejemplo. E impacta esto, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo, en una vasija, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea que es un manto que llevaban acá ellos, ¿cierto? Se quita el manto, lo pone a un lado y se pone la toalla en la cintura. Ustedes recordarán, algunos otros de pronto desconocen esto, pero en los países del Medio Oriente eran los esclavos del más bajo nivel social los encargados de hacer esto. Podríamos decir hoy en día la gente que está en el lumpen. En ese contexto no solamente habían esclavos, sino que habían diferentes niveles de esclavitud en este imperio romano, y los dulos, así la palabra, eran la gente a quienes se le encargaba este oficio más degradante. Dios no nos llama a eso.
Así, hermano, lea primera Romanos 1:1. No, Pablo se autodenominó siervo del Señor, porque él busca amigos también. Ahora, los que somos siervos y queremos ser siervos del Señor, lo llamamos Señor. Para algunos se llama Jesús, para otros se llama el Señor Jesús. Entonces, es interesante esto, queridos hermanos, porque esta dramática escena del lavamiento de los pies es una parábola en acción. Sí, porque, por ejemplo, yo estoy así predicando sobre todo las cartas, que se hace a veces tan difícil predicar las cartas, los evangelios. Por eso nos gusta tanto la historia, porque las ideas abstractas nos cuestan trabajo. En cambio, cuando nos cuentan en forma de historia, la mente trabaja más fácil, más rápido. Por tanto, esta era una parábola que Cristo quería que nunca más volviéramos a olvidar, empezando por ellos y después por nosotros. Es una parábola en acción, empieza a actuar, es literal lo que ocurre aquí. De hecho, hasta la iglesia tradicional hace esto en Semana Santa, pero pues está vaciado del sentido espiritual, pero yo no soy nadie para juzgar a nadie. Pero es necesario entender eso. Mire que en el versículo 15 el Señor Jesús les da un ejemplo de humildad y servicio, que es el texto y es digamos que es la temática que quiero dejar en sus corazones y en el mío. El versículo 15 dice, porque ejemplo les acabo de dar, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y el contexto dice, ustedes me llaman Señor y Maestro. Y el Señor le dice, no, cuidado. No, dice, y tienen razón porque lo soy. Porque yo soy el Maestro y el Señor. Y si yo el Maestro y el Señor he hecho esto lavándole los pies a ustedes, ¿ustedes qué tienen que hacer entre ustedes? Queridos hermanos, si el Maestro les había lavado los pies, la respuesta es demasiado obvia. Ellos debían también lavarse los pies unos a otros en una actitud de humildad, porque es lavarle los pies a mi hermano es, como dice Proverbios, pasar por alto el insulto. El que desea la amistad pasa por alto el insulto de su compañero. Así como cuando uno está enamorado, ¿no? Y uno le pasa las fechorías a la mujer que a uno le gusta, ¿no? Bueno, eso no me pasó a mí, ¿no? Mientras a ver si uno gana el corazón de esa persona. Pasa porque está enamorado, porque aunque no es el amor sacrificial, sin embargo es el amor erótico que nos llama, que nos atrae. Con cuánta mayor razón dice el Señor, si yo realmente procuro la amistad de alguien, yo generalmente tiendo a pasar por alto los errores y los defectos del otro. Queridos hermanos, las aplicaciones en estos primeros 5 versículos yo creo que son muy obvias. Representan lo que hizo el Señor cuando dejó el cielo. Es exactamente lo mismo. Dice la palabra del Señor, y ustedes lo conocen bien, porque se levantó de su trono el Señor Jesús, ¿cierto? Es Dios. Jesús es Dios, es el Logos, su nombre es Logos. Recuerden que en Jesús no hay persona humana, hay naturaleza humana. Quien controla las dos naturalezas es la única persona divina, que es el Verbo. Tiene naturaleza humana, no 100%, que no se puede decir así, como dice el concilio, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Pero hay persona, o sea, una sola persona está ahí. A veces hay mucha confusión con el tema de la cristología, y en este tiempo de tanta confusión, eso sí es necesario enfatizarlo, queridos hermanos. Y el Dios hecho hombre está haciendo esto. Y esta parábola que vemos, que se quita el manto, que significa realeza, y que se pone la toalla, que significa esclavitud, es exactamente lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 2, 5, 8. Lo voy a leer en Reina Valera. Haya pues en vosotros este sentir. Casi todas las versiones actualmente lo traducen el sentido. El mejor sentido es, haya en ustedes esta misma actitud mental que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el manto, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice, se quitó el manto, nadie se lo quitó, se puso de pie en la cena del Señor, en el cielo se puso de pie en su trono. La Biblia no dice que el Padre lo obligó a venir aquí, no, hermano. La Biblia dice que él voluntariamente puso su vida y quiso venir por usted y por mí. Por usted, amigo, que nos acompaña hoy por primera vez, y por mí.
porque entre usted y yo no hay ninguna diferencia, solo que yo soy un pecador ya perdonado. Queridos hermanos, es impactante esto, porque dice que se despojó a sí mismo, es decir, dejó su gloria y tomó forma de siervo. Ahí viene la palabra doulos, que es el término, repito, más inferior de la escala. Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso no nos pide el Señor, ¿o sí? A los casados se nos pide eso. Generalmente es lo que yo digo en las bodas que celebro. Toda boda que celebro, toda boda, incluida la de mi hija, toda. Bueno, no oficié la de mi hija, pero estuve allí, lo recordé porque tenía su pastor y había que también respetar eso. En toda boda yo digo esto: estamos reunidos aquí para celebrar 2 entierros y una boda. Porque el matrimonio es morir. Eso es morir. Si yo no estoy dispuesto a morir, ¿para qué me voy a casar? Si no puedo con mis propios pecados, ¿para qué voy a ponerme a casarme con otra que también es pecador igual que yo? De allí la necesidad de la consejería preventiva. Claro, claro. Es que casarme quiere decir que yo pago el precio máximo, que yo le voy a ayudar a otra pecadora, a otro pecador, a cargar con su cruz. Estoy listo para pagar el precio máximo, que es el amor sacrificial, el de Cristo. Queridos hermanos, impacta esto porque el apóstol Pedro debe haber recordado esta lección de humildad años más tarde, cuando escribió en 1 de Pedro 5, 5 al 6, dice, vea lo que escribió el apóstol Pedro, que estaba observando eso y que ya vamos a ver qué trató de hacer él cuando Cristo vino a lavarle los pies. Dijo, igualmente jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Uy, nomás hay 2, 3, todos somos jóvenes. Dice, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Impresionante palabra. Y da gracia a los humildes. Humillaos pues, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Él, y Él nos exaltará en su tiempo. Qué lección tan dura. Pero Él lo hizo. Si Cristo lo hizo, yo no tengo argumento para decir yo no lo voy a hacer. Ahora, yo puedo decir no lo voy a hacer y no lo hago. Pero yo no tengo opción para decir no, Dios, como decía el poeta peruano. El poeta peruano decía, oh Dios, si algún día hubiera sido hombre, sabrías lo que es ser Dios hoy en día. Por supuesto, a él no le han predicado el evangelio. Dios vino y se metió acá y sufrió y lloró. Feliz Navidad, podríamos decir acá, ¿verdad? La Navidad es sinónimo ¿de qué? De que Dios viene a sufrir con el hombre. La encarnación es que Dios se solidariza con el hombre para sufrir con el hombre, para estrecharse en una mujer y estar con nosotros acá. Por eso la puerta es tan estrecha. Para entrar al reino de Dios es de la anchura de los hombros de un hombre. Y por eso hay que forzar a los hombres a entrar. Porque esa puerta no se encuentra. Esa puerta se llama Jesús. Queridos hermanos, hoy en día, cuando los cristianos estamos luchando por reconocer, los cristianos, parece mentira decir esto, cuando los cristianos estamos luchando por reconocimiento y posición ministerial, necesitamos recordar esta lección de humildad. No olvidemos, Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué? Da gracia a los humildes. Un coro que hemos cantado constantemente y que está también en nuestro signario, seguramente acá también. Y dice, porque Dios resiste al orgulloso, acepta al humilde. Dice, Dios mira al humilde y lo acepta, mas mira de lejos al altivo. Dios atiende, y uno lo ve en el Señor Jesucristo. Él atiende a los humildes y a los soberbios también los invita. Pero a veces mi pecado, mi soberbia no me deja acercarme a él. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Imagínese eso. Simón Pedro escondiendo los pies debajo de la banca y tal vez. Y se acerca. Piense que usted es Simón Pedro. Ya se lo lavó a Gilberto. Ya se lo lavó a Sandra. Se acerca a mí, se acerca a mí. Sí, pensemos, metámonos en el cuerpo del hombre. ¿Sí? Imaginemos por un momento. Y los tengo sucios.
con el debido respeto, no es como hacen la iglesia tradicional en Semana Santa, ¿eh? Que esos obispos a quienes le lavan los pies, ellos se los han empolvado con mexana y bien bonitos, y el Papa les besa el pie. Bueno, cada uno hace. No, esto era, los sorprendió a todos. Imagínense, por ahí alguno pisó. En fin, pensemos un momento, echemos nuestra mente a volar. Pero Pedro dijo, no, pero ¿cómo? No. Entonces, en este momento histórico, obviamente, Pedro no entendía la enseñanza del Señor Jesús. No había entendido, por eso escribe lo que escribe más adelante. Porque Pedro aún no había entendido que un líder es siervo. El que más sirve es el que hay que poner al frente. No es el que más sabe. Gloria a Dios si sabe. Se glorifica mejor el Espíritu Santo si usted le da una carrera de teología o los cursos bíblicos, maravilloso. Pero el Señor quiere que seamos trofeos de su gracia en su carácter. Lo que buscamos es hombres y mujeres de carácter, no solo de conocimiento. Porque cuando hay conocimiento, ¿y por qué lo ponen hoy a dirigir? ¿Y por qué él va a enseñar? ¿Y por qué la hermana va a enseñar? Yo un mes, 2, 3, apenas medio año. Y yo 5 años acá y nunca me han puesto a enseñar. Queridos hermanos, este no es un pasaje agradable para los líderes que nos cuesta servir a los que están bajo nuestra dirección. Pero la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es, ¿cómo tratamos a los que están bajo nuestro cuidado? A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros empleados, si tenemos empleados o subalternos. Pero lo que quiero dejar en sus corazones es a los hermanos de la iglesia, ¿cómo los tratamos? ¿Sabe que yo llegué a este movimiento y me iba a ir rápidamente? Yo venía de un contexto muy diferente, muy distinto. Y llegué a una iglesia donde yo dije, no, pero por Dios, ¿dónde me metí? Y bajando las gradas de allí no resistí mucho la arrogancia que tenía, bueno, que todavía tengo, pero era más en ese entonces. Me alcanzó un ujier trasnochado. Yo veía a ese hombre y dije, no, este muchacho ya, con los ojos rojos todo. Y mi esposa me decía, cállate, por favor. No nos metimos. Qué pena contar esto. Y empecé a bajar las gradas de ese lugar donde llegué por primera vez a este movimiento. Y se acercó ese muchacho con los ojos como sapo en tomatera, rojos. Y me dijo, señor, ¿se va? Y lo miré así, le dije, sí, señor, lo que pasa es que está usted, oye, vea la impertinencia y la arrogancia, ¿no? En vez de contestar, le dije, oye, ¿estás enfermo de los ojos o qué? Me dijo, no, es que trasnoché anoche, yo soy celador, yo trasnoché y hoy tenía el privilegio de ser ujier. Y no quería que privarme de eso. Hermano, eso fue un golpe que hasta el día de hoy me transformó, hermano. Ese hombre me la puso al hígado, me dobló. Me dijo, y aunque nuestros ancianos decían que me fuera a dormir, no, si no servía hoy, me tocaba servir hasta dentro de 2 meses, no podía privarme de esto. Y yo, hermano, Dios resiste al orgulloso, pero le da audiencia al humilde. Y yo puedo decir que por ese hombre, por el Señor, pero ese hombre fue una de las personas que más ministró mi corazón. Y otras personas también. Versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El Señor Jesús le dice a Pedro que en esto hay un sentido espiritual. Digamos que le profetiza, ¿no? Hablemoslo así. Que hay un sentido espiritual en esto. Que no se limite a ver lo físico, que más adelante lo va a entender. Y como los jamases de Pedro, entonces le dice, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Le respondió Jesús, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y como los jamases de Pedro son hasta el siguiente versículo. Bueno, entonces báñame todo el cuerpo, Señor. Igual que yo, igual que todos. Nosotros somos así, no, esto nunca lo voy a hacer. De esta agua jamás beberé. Y es donde uno viene a quitarse la sed. Voy rápido porque se nos acaba el tiempo.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Queridos hermanos, solamente me quiero centrar en el versículo 10. El Señor Jesucristo hace una importante distinción entre lavar y limpiar. Porque aquí ve la primera lección es de humildad. Esta es la segunda lección, que es de comunión. Yo no puedo darme el lujo de perder la comunión con Dios. Porque si yo pierdo la comunión con el Señor, pierdo la comunión con mi hermano. Mi comunión es así. Y la verdadera comunión, primera de Juan, y la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo, dice Juan. Pero cuando yo, este mismo autor, y cuando yo pierdo la comunión vertical, pierdo la comunión horizontal. Por eso cuando yo apago al Espíritu Santo en mí, lo primero que apago es el amor. El fruto deja de manifestarse en mí, el amor, la paciencia, las tres virtudes para con mis hermanos. Amor y no, estresado. Entonces, aquí vemos que el Señor dice y nos da una lección impresionante de lo que significa la salvación, ser lavado, y lo que significa la comunión, bañarse simplemente los pies. Entonces, por eso el Señor le dice, no, tú lávame todo el cuerpo, le dice Pedro. Para ganarle al Señor, ¿no? Ahora sí dejé fuera de lugar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le sigue hablando en ese lenguaje y le dice, no, tú ya eres salvo. No, ya tú estás bañado. Tú simplemente necesitas lavarte los pies diariamente. El que está bañado, el que es salvo, que la salvación no se pierde. Lo que perdemos, queridos hermanos, es la comunión. Al llegar a casa en este contexto histórico y cultural, la gente no necesitaba bañarse otra vez. En estas casas lo que habían eran unos baños, que es una de las cosas que se le ven a los romanos. Los romanos fueron los que inventaron no solamente las calles y otras cosas, el derecho y todas esas cosas, sino también los baños. Ellos fueron los que inventaron el tema de los baños. Chévere, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, habían unos baños públicos y la gente, pues obviamente, se ensuciaba los piecitos. Y así como hoy en día, nosotros llegamos a un asadero, un restaurante, hablándoles yo de comida a esta hora, y lo que hacemos es que nos vamos y nos bañamos las manos. Eso nos dejó la pandemia, ¿no? Ese ejercicio de bañarnos las manos siempre. Bueno, en ese contexto lo que se bañaban eran los pies para tomar la cena. Para darle un poquitico de contexto histórico a la cosa. Pero aquí lo que nos importa a nosotros es el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que una persona cuando acepta al Señor Jesucristo, ¿qué es aceptar al Señor Jesucristo, amigo? Es reconciliarse con Dios a través de la obra que el Señor Jesús ha hecho en la cruz. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de una denominación, se trata de que yo estoy infinitamente separado de Dios y en mi precariedad es imposible acercarme a Él. Entonces se hizo necesario que Él viniera para reconciliarse conmigo. ¿Por qué? Porque mis pecados no se miden por la calidad, si soy adúltero, si soy guerrillero. Dios no mide los pecados así, amigo. Dios mide los pecados con base en su santidad. Es más, si yo insultara a alguien en la calle, tal vez no tendría muchísimo inconveniente, ¿verdad? Pero si insulto al presidente de la República, me dan cárcel. Los pecados se miden es contra quien los cometemos, y en este caso los cometemos contra un Dios que es infinitamente santo. Por tanto, el pago tiene que ser infinitamente pagado. Y solamente Dios, haciéndose hombre, puede pagar eso que para mí es impagable. Ese es el mensaje del Evangelio. Bienvenido. Es recibir, es aceptar, es decir, sí, quiero que otro pague por mí. El juez dice de acá, Ovidio, aquí están las cámaras, véalo, ahí está. Cuando usted cometió todas estas fechorías, cuando usted cometió toda esta cantidad de partes, y yo le digo, sí, ahí estoy vestido, en las cámaras aparecí. Y el juez me dice, ¿qué es? Y yo digo, sí, señoría, usted tiene toda la razón, soy culpable. Y él dice lo siguiente, ¿ves a ese que está sentado allí? Se llama Jesús. Ve a él y él paga tu cuenta. Ese es el Evangelio. El punto es que hay gente que no quiere ir a él a decirle, ¿podrías por favor pagar mi cuenta?
Ese juez dice que solamente si te pido a ti que pagues lo mío. ¿Qué te ha dicho el juez? Que yo no puedo pagar esto y realmente no tengo cómo pagar esto. ¿Pagarías por mí? Es pedírselo a él. Pero nosotros los que somos salvos, los que ya estamos en casa, perdemos la comunión con una frecuencia tremenda. Y se nos dice que no necesitamos bañarnos por completo. Nos bañamos por completo según 1 Corintios 6. Éramos homosexuales, ladrones, de todo. Ahí hay un prontuario tenaz, terrible. Dice que eso eran algunos de ustedes, dice el apóstol Pablo. Entonces, en ese orden de ideas, ya somos creyentes y pecamos. Debemos hacer ¿qué? Confesar nuestros pecados diariamente al Señor. Dice su palabra, nosotros los cristianos, porque si nosotros apagamos el espíritu, la comunión con Dios es tan sensible, iglesia, y yo sé que ustedes lo saben como yo, que uno rápidamente pierde ese gozo, porque uno ha entristecido al Espíritu Santo, y Dios quiere que sea así, para que vayamos pronto a que el Señor otra vez nos restaure la comunión y nos lave. Dice la palabra que se nos lavan nuestros pies y nuestro andar con Él, porque Jesucristo se presenta como un camino, ustedes lo saben. Jesús, el Señor, se presenta como un camino. Y en ese camino se nos van llenando de polvo los pies. Y perdemos nuestra comunión con el Señor. En ese camino nos lleva el Espíritu Santo, según Pablo en Gálatas. Anden en el poder del Espíritu Santo y verá que no satisfacen los deseos de la carne, nos dice Pablo en Gálatas 16. Porque nuestra vida cristiana es una metáfora de un andar, de un caminar. Y andamos por ese camino llamado Cristo que nos lleva hacia el cielo. Primera de Juan lo dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. De manera que, para el amigo que nos acompaña, bienvenido. Pero también para todos los que somos de casa, necesitamos diariamente entender. Tuvimos una discusión con nuestra esposa, viniendo para acá. A veces nosotros somos muy ligeros. Gloria a Dios. Sabemos que la Santa Cena no es un lavacro, no es el lugar de lavar pecado. Pero yo creo que es un buen momento para nosotros reconciliarnos con el Señor y decir: ay, Señor, me cuesta pedirle perdón a Luz Joan, y Señor, creo que ya tuvo la culpa. Ay, eso está grabando. Editen, por favor. Editen, por favor. Mentira, mi amor. Sigamos mejor. ¿Sí? Cuando se sale uno del camino del Señor, empieza uno a meterse en las que no tiene por qué meterse. Queridos hermanos, debemos confesar nuestros pecados. Acércate a tu hermana, a tu hermano, a tu amigo, aquí en la iglesia, y dígale: perdóname. Yo no quiero ni desvincularme de esta iglesia, ni lastimarte. Y si te lastimé, te pido que me perdones. El perdón es lo más grande que hay. Hermanos, dice: si andamos en luz, como Él está en luz, nos limpia nuestro andar diario. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo. Hoy, hermanos, Cristo limpia a la iglesia por medio de su palabra. ¿Lo crees? ¿Crees que Jesucristo nos limpia por medio de su palabra? Míralo ahí en Juan, solamente lo muestro ahí. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que ¿qué? Que os he hablado. La Biblia es un elemento que Dios usa, la predicación, para lavarnos. Queridos hermanos, para que volvamos a tener comunión como iglesia local, no solamente acá, en todas nuestras iglesias locales, porque siempre en este andar, en el ministerio, ¿cierto? La fricción siempre existe dentro de nosotros. Nosotros en Musú hemos pasado por unos momentos muy crudos, casi de 4 divisiones en nuestra congregación local, y han sido difíciles. De tanto roce, las piezas se van desgastando, ¿verdad? Y necesitamos al Señor pedirle que cambie, que al Espíritu Santo, cuando usted sabe que si tiene un carro, ¿verdad? El carro hay que hacerle cambio de aceite, no sé, 3,000 o cada 4,000 kilómetros, ¿cierto? ¿Cuánto hace que usted no hace cambio de aceite? ¿Cambiar al Espíritu Santo? No. Cambiar la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no, eso es un cambio de aceite. Cuando nos vuelve a llenar, cuando decir:
Señor, basta, basta, Señor. Yo quiero pedirte perdón, Señor. Yo quiero volver al lado tuyo sin ninguna condición. Tengo que pedirle perdón a esta persona, así ya no esté. Yo quiero restaurar mi comunión contigo. Hermanos, en la medida en que nosotros leemos la palabra cada día, permitimos que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros como creyentes confesamos nuestros pecados, mantendremos nuestros pies limpios. Esa es la manera como nos limpiamos. Y ojalá lo hagamos en nuestros devocionales o por la noche, antes de pasar a la cama, hablar con el Señor a los ojos, verlo, hablar con Él, mirar a Jesús antes de irme a la cama y decir: Señor, otra vez me salí del camino. Quiero irme a dormir en paz. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Así es como nos limpiamos nosotros, con la confesión a través de la palabra. Queridos hermanos, la lección aquí no tiene nada que ver con conseguir o perder la salvación, como algunos sistemas por ahí tratan de enseñar de esos pasajes. Es estrictamente una cuestión de comunión con el Señor, entre nosotros, comunión entre nosotros y el compañerismo con el Señor Jesús. Recuerda primera de Juan 1. Si yo no tengo comunión con Dios y con el Padre, porque la verdadera comunión es con su Padre y con su Hijo, yo no tendré comunión con mi hermano.